Televisa presenta. La migraña, la cefalea tensional y la causada por el consumo excesivo de analgésicos, cefalea de rebote, tienen importancia para la salud pública, pues causan gran discapacidad y morbilidad en la población. Se calcula que la prevalencia mundial de la cefalea en los adultos es de aproximadamente 50%. Entre la mitad y las 3/4 partes de los adultos de 18 a 65 años han sufrido una cefalea en el último año, y el 30% o más de este grupo ha padecido migraña. Para tratar las cefaleas como es debido, se necesita que los profesionales sanitarios estén bien capacitados, que la detección y el diagnóstico del trastorno sean exactos, que se proporcione tratamiento con medicamento eficaz y la prescripción de modificaciones sencillas del modo de vida y la educación del paciente. ¿Quieres conocer más del tema? Vámonos al consultorio. Axón, Clínica de Neurología y Neurofisiología del Dr. Octavio Martínez, presenta. Bienvenidos a tu consultorio, está aquí, qué gusto saludarlos el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa sumamente especial. Y es que hoy en día, ¿quién no ha sufrido un dolor de cabeza? Muchas veces vivimos incluso con nuestras actividades cotidianas con dolores de cabeza. Pero el día de hoy nos visita el doctor Octavio Martínez Leiva, él es neurólogo y neurofisiólogo, para platicarnos justamente el impacto y la dimensión de un simple dolor de cabeza o bien las migrañas, cómo se clasifican, pero sobre todo el tratamiento y recomendaciones por parte de los expertos y los especialistas. Así que el día de hoy quédate con nosotros porque de verdad vamos a resolver muchísimas dudas. También te recuerdo que estamos completamente en vivo a través de YouTube. Nos buscas y nos encuentras como Televisa Sonora en vivo y ahí en cualquier parte del mundo en el cual tú te encuentres nos puedes ver y sí, seguir las recomendaciones por parte de los expertos. ¿Quieren conocer más acerca de la gran trayectoria por parte del doctor Octavio Martínez Leiva? Veámosla. El doctor Octavio Martínez Leiva es egresado de la Universidad de Sonora de licenciatura en Medicina. Posteriormente, se especializó en neurología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y como neurofisiólogo clínico en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, ambos avalados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, está certificado por el Consejo Mexicano de Neurología y por el Consejo Mexicano de Neurofisiología Clínica. El doctor Octavio Martínez Leiva es un experimentado neurólogo y neurofisiólogo en Hermosillo, Sonora, que brinda atención integral a padecimientos que afectan su salud como dolor, temblor, enfermedad de Parkinson, demencia, Alzheimer, esclerosis múltiple, enfermedades del nervio y músculo, además de trastornos del sueño, migraña y epilepsia. Atiende a sus pacientes en la Torre Médica Cima, en la Clínica Axón, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Conozcamos más de su trabajo. Bienvenido por acá a tu consultorio, está aquí, un gusto compartir el espacio. Muchas gracias por la invitación. Con temas tan importantes mencionábamos el tema del dolor de cabeza, que muchas veces es algo que a lo mejor lo dejamos pasar. Suele ser, podemos decir, un signo, un síntoma muy normal, muy común, pero no hay que normalizarlo porque no sabemos la gravedad y es justamente lo que quisiera ahora sí que poner sobre la mesa. Dolores de cabeza se refiere a un simple dolor, a una migraña, a una cefalea. No sé si nos pueda ahora sí que comenzar por esa parte. Sí, dolor de cabeza es, el término médico es cefalea. Cuando decimos dolor de cabeza nosotros hablamos de cefalea. La clasificación internacional de las cefaleas, que es donde nos regimos todos, tiene 14 rubros. De los primeros 4 rubros están las cefaleas primarias, donde el dolor de cabeza es la característica principal del problema. Y dentro de ellos tenemos la migraña, la cefalea de tipo tensional, las cefaleas trigeminoautonómicas y otros tipos de dolor de cabeza que muy peculiares que ahorita podemos ahondar más. Tenemos las cefaleas secundarias, que es cuando tienes dolor de cabeza debido a alguna infección en el cerebro, alguna tumoración, alguna enfermedad vascular cerebral, un infarto o algún derrame. Y por último, los últimos 2 puntos son las neuralgias craneales, en donde incluimos, por ejemplo, la neuralgia del trigémino, que es un dolor en la cara, no propiamente un dolor de cabeza, pero que
afecta mucho la calidad de vida de los pacientes y de las pacientes, y puede ser un dolor demasiado exacerbado, fuerte, ¿no? Entonces, hablar de dolor de cabeza es decir cefalea en medicina. Y uno de los tipos de dolor de cabeza es la migraña, pero no es el único. Ok. Y esos dolores de cabeza, ¿cómo yo puedo identificar la dimensión? Porque lo pasamos por alto y no sabemos si ese mismo dolor de cabeza puede que llegue a un grado más, ¿no? Y me lleve a alguna consecuencia en un futuro. Sí, hay datos de alarma. Siempre pues, es bueno atenderse si un dolor de cabeza es recurrente o es crónico, porque al final de cuentas afecta la calidad de vida de las personas, ¿no? De hecho, la migraña es la en toda una vida es la segunda causa de discapacidad después de los dolores lumbares de la espalda como causas de incapacidad, entonces es importante por eso. Y segundo, pues eventualmente hay dolores de cabeza que no dejan de ser pues peligrosos, ¿no? Por diversas circunstancias. Entonces la gente siempre que tenga un dolor de cabeza pues crónico es bueno atenderse, o dolores de cabeza. Los datos de alarma dentro de los dolores de cabeza es un dolor en trueno, cuando tú tienes un dolor que nunca habías tenido y que llega al máximo en un instante, en un segundo, 2 segundos, esa es una cefalea en trueno y es un dato de alarma. Gente que tenga patologías como inmunosupresión, como las pacientes con cáncer, que están en quimioterapia, pacientes con HIV, ese es un dato de alarma. Cualquier dolor de cabeza que te dé signos focales, ¿cuáles son esos? Que se te duerma una parte del cuerpo, que se te debilite una parte del cuerpo. Cualquier dolor de cabeza asociado a fiebre y que no tengas un foco infeccioso también es un dato de alarma. De hecho, ayer acabo de dar una paciente de alta con una meningitis, que lo único que tenía era dolor de cabeza y fiebre, y pues era una meningitis, y por eso, si no se atiende eso, pues la gravedad es mayor, ¿no? Pues mortal. Entonces, siempre es bueno atenderse, sobre todo cuando es un dolor nuevo y sobre todo cuando tienes factores de riesgo como estos o enfermedades crónicas, o pues un dolor que se salga de lo habitual, ¿no? Porque obviamente alguien que toma alcohol y al otro día, pues como decimos, anda crudo, sí, pues es algo esperado, ¿no? De hecho, parte de la clasificación es una cefalea posingesta de alcohol, pero un dolor que sea distinto a lo habitual es bueno atenderlo. ¿Hay algún dolor de cabeza por el comienzo de alguna dieta, doctora? Siempre refieren, ¿no? Ay, ese dolorcito de cabeza, pero no, ese ya es otro tema. Ahorita antes de entrar al aire, doctor, platicábamos acerca de que esto sucede más en mujeres, pero los hombres también lo presentan. ¿Esto por qué se da? ¿Es algún tema hormonal o por qué nosotras las mujeres? ¿O será que los hombres realmente lo perciben como algo muy mínimo? Pues hay factores genéticos. De hecho, los factores de riesgo las mujeres son más frecuentes tanto de migraña como de cefalea de tipo tensional. La edad es otro factor de riesgo importante. Tanto la cefalea de tipo tensional como la migraña se presenta más en personas jóvenes. La migraña, el pico de edad es entre los 30 y los 40 años de edad. En cuanto a esas específicamente, ¿no? Esas son más comunes en mujeres, pero hay una cefalea que se llama cefalea clúster, que esa es una cefalea más fuerte que la migraña, que es de un solo lado de la cabeza. Ahorita vamos a hablar sobre las características de los tipos de dolor, y que esa es más común en hombres. Entonces, dependiendo del tipo de dolor, pero en general la migraña y la cefalea de tipo tensional son más comunes en mujeres, y hay factores genéticos también para ambas. Entonces, sí son más comunes en mujeres, pero también los hombres tenemos nuestros dolores de cabeza, ¿no? Y yo soy migrañoso y yo tengo cefalea de tipo tensional. Ok, de los dos. De las dos. De las dos, así es. Entonces, pero sí son más comunes en mujeres. Claro, no nos escapamos, pero lo mejor de todo esto es que hay esperanza, hay tratamientos que ahorita más adelante los vamos a estar compartiendo. Y nos comentaba acerca de la gran clasificación, hay muchísimos, ¿no? Dolores de cabeza, vamos a ponerlos así, o tipos de cefalea. No sé si nos pueda compartir algunas características como para poder, ahora sí que, saber hacia dónde va lo mío, ¿no? Sí, la migraña por definición es un dolor que dura más o menos de 4 a 72 horas. Es un dolor que tiende a ser en el 70% de los casos de inicio unilateral. Es un dolor pulsátil, puede dar náusea, vómito, fonofobia, o sea, que molesta la luz, que molesta el ruido. Y es un dolor por definición moderado a severo, o sea, es un dolor que realmente te va a mermar las actividades que estés realizando de la vida diaria. Por otro lado, la cefalea de tipo tensional es un dolor que tiende a ser más bilateral, opresivo, no tiende a dar náusea, vómito, no molesta tanto la luz, no molesta el ruido,
y es un dolor más de leve a moderado, o sea, es un dolor más llevadero. Entonces, es muy común que la gente llegue diciendo, tengo migraña, Sí. pero realmente es por prevalencia, o sea, es más común la cefalea de tipo tensional. Y por otro lado tenemos las cefaleas trigeminoautonómicas, que son muy características y dan unos dolores muy canijos, como decimos, en las cuales en una de ellas es la cefalea clúster, que pasa en hombres, que es un dolor que pasa en un solo lado de la cabeza, es un dolor súper intenso, y este dolor da cambios autonómicos en ese lado de la cara. Empiezas a llorar, o te sale moco, vamos a decir, o te suda la frente, de ese lado de la cara. Y es un dolor súper intenso que dura de 15 a 180 minutos por definición. Y a veces, ya cuando llegan urgencias, ya se le quitó el dolor. Y a veces hasta la gente piensa que están psiquiátricos porque dicen, oye, te llevo al hospital. El otro día me llegó una señora con su hijo y me dice, doctor, es que lo llevo al hospital y ya se le quitó. Sí, porque ese dolor, eso dura. Entonces, la duración de los dolores es muy típica para cada tipo de dolor. La cefalea de tipo tensional puede durar de 30 minutos a 7 días, o sea, Bastante. es muy variable, pues. Así es. Entonces, con todo eso nosotros vamos checando los criterios del paciente y hacemos el diagnóstico del tipo de dolor. Pero hay cefaleas primarias hasta por toser. Hay gente que le tose y le duele la cabeza. Hay cefalea, me ha pasado. Sí hay, y que tosen y le duele la cabeza. Hay cefalea incluso coital por actividad sexual. Está descrita como una cefalea también. Entonces, hay muchos tipos de dolor, y apenas viendo todas las características del paciente uno lo puede clasificar. Ya si uno ve los datos de alarma, bueno, pues ya podemos tener los otros tipos de dolor de las cefaleas secundarias, ¿no? Que si tienes un infarto en el cerebro, un tumor, vas a tener pues otras manifestaciones, además del dolor de cabeza. Y por último, las neuralgias que platicábamos son como la neuralgia del trigémino, que es un dolor muy característico. Generalmente el nervio trigémino tiene 3 ramas y generalmente la que se afecta es la B3, la rama inferior, y es un dolor como un choque eléctrico súper intenso y que puede ser referido como el peor dolor en la vida de una persona, incluso peor que un dolor de un parto. Entonces, es una neuralgia muy característica, y este tipo de dolores cada uno se va tratando de manera distinta. O sea, una neuralgia del trigémino le das un paracetamol y pues le va a hacer cosquillas. Entonces, por eso es importante primero tener un buen diagnóstico para poder dar un buen tratamiento. Claro, sin duda alguna. Y es que mencionabas que también los dolores son diferentes. ¿Hay alguna relación? Bueno, 2 preguntas. ¿Hay alguna relación en cuestiones de que decimos, ¿dónde te duele? Ay, es que me duele aquí arriba. No, es que me duele aquí como tipo sinusitis, o me duele abajo, o sabes que me duele por acá, o es acá. ¿Hay alguna manera de relacionarlo con algún tipo de dolor de cabeza? Sí, de hecho, qué bueno que mencionas la parte de la sinusitis, porque si bien la sinusitis puede dar dolor, es más común que se le eche la culpa que sea la causa de. O sea, la mayoría de la gente dice, es que tengo sinusitis. Sí, si traes un cuadro de sinusitis donde traes moco, dolor que aumenta con la digitopresión, fiebre, etcétera, bueno, puedes tener una cefalea asociado a la sinusitis, que sería una causa de cefalea secundaria. Pero generalmente la sinusitis duele en los senos que están afectados. La migraña, como decía ahorita, tiende a ser de un solo lado y pulsátil. La cefalea de tipo tensional tiende a ser de los 2 lados y opresiva, más característico como opresión. La cefalea clúster, por ejemplo, es unilateral sí o sí, a fuerzas, de un solo lado. Okay. Hay incluso un tipo de dolor que se llama hemicrania paroxística o continua, que es un dolor hemicranial muy característico, que con el único medicamento que mejora es con indometacina, un analgésico que realmente no utilizamos tanto actualmente para dolor de cabeza, pero para eso, solamente con eso se le quita. Entonces, pero sí, es esencial, si el dolor es de un lado, si es de los dos, si es aquí, por ejemplo, la gente que toma alcohol y después de una ingesta de alcohol es más bifrontal, o sea, enfrente. Entonces, las características del dolor son realmente lo que nos da el diagnóstico, porque no puede decir, me duele la cabeza. Pues sí, eso es como decir fiebre. Ajá.
Sí, pero ¿en qué zona? Y todo el Sí. historial clínico, ¿verdad? Temas tan interesantes por acá con el doctor Octavio Martínez Leiva, platicando acerca de dolores de cabeza, migrañas. Si usted tiene alguna duda, pregunta, inquietud, te recuerdo que nos las puedes hacer llegar al WhatsApp que aparece aquí abajo en pantalla para que más adelante el doctor, el especialista, las esté resolviendo. Doctor, es momento de irnos a una pequeña pausa, pero continuamos con más, así que no te despegues. Axón, Clínica de Neurología y Neurofisiología del Dr. Octavio Martínez. Continuamos. Axón, Clínica de Neurología y Neurofisiología del Dr. Octavio Martínez. Regresamos. Estamos platicando acerca de los dolores de cabeza de la mano del doctor Octavio Martínez Leiva. Y una pregunta sumamente interesante, doctor, es ¿cuáles son algunos factores que lo detonan? ¿Cafeína, alcohol? ¿Hay alguna relación por ahí? Sí, la medicina basada en evidencia, realmente los factores así que están estudiados es el estrés, la menstruación, los cambios de clima. Yo digo a veces que la migraña es así como no son pretextos. No, yo digo que a veces es así como un poquito esotérico porque suena así como que cambio de clima, que al caso, pues a mí me pasa siempre que viajo, me suelen dar migrañas. El ayuno, los estímulos fóticos intensos, el vino sobre todo es el que sí está más demostrado, y ciertos productos que tengan nitratos también, y los trastornos del sueño, el insomnio, es más común que te pueda detonar una migraña después, y ciertos productos también como el aspartamo, ¿no? Que se usa como edulcorante. El glutamato monosódico. También se ha asociado ese más con dolor de cabeza en general, más que con migraña específicamente, pero sí. El aspartamo. Sí. Y están los refrescos light. Sí. Entonces, si ustedes allá en casita son de los que les duele la cabeza, si no consumen esto, ojo, y tengan mucho cuidado. Sí, ¿verdad? exacto, están ahí los edulcorantes. Y hay un montón de otros factores que están descritos que la gente refiere, ¿no? Incluso en esos está la cafeína, el café, aunque la cafeína también sirve para tratar dolor. Incluso un 5% de la gente con migraña reporta la actividad sexual como un detonante también, el ejercicio físico en ciertas personas, los olores en otras personas. Entonces hay muchos factores realmente, pero yo siempre les digo, el chocolate, por ejemplo, que dicen, no, es migrañoso, pero en la medicina basada en evidencia no está descrito, pero sí hay gente que lo reporta. Entonces, aquí yo les digo a la gente que depende de cada quien, nada de que no puedes tomar alcohol, ni comer chocolate, Entonces cada quien va a ir sabiendo cuáles son sus detonantes y pues hay que evitarlos, ¿no? Sí, sin duda alguna creo que el conocernos, ¿no? Sí. Porque a lo mejor lo dicen las guías y la evidencia, pero cada persona ahora sí que es distinta. E incluso el umbral, ¿no? Son más tolerantes algunas personas que otras o aumenta. Sí, el umbral al dolor es muy variable, ¿no? Entonces, y el dolor de cabeza, como siempre les digo, no lo podemos medir, pues, o sea, ¿cómo mides qué tanto le duele la cabeza a alguien? Es algo 100%. ¿Cómo creerle, no? Es algo 100% subjetivo, ¿no? Pero claro que obviamente lo creemos y lo tenemos que tratar. Y también muchas veces cuando tú le dices a alguien, no, tienes cefalea de tipo tensional, parece que la gente cree que le dices, estoy loco, porque me duele la cabeza porque estoy estresado. No, no es eso. O sea, tiene su propia fisiopatología el dolor y es bueno saberlo porque puedes dar un tratamiento para eso. Entonces, digo, las causas de dolor son muy variables, pero los detonantes son muy variables también y dependen de cada quien, pero están descritos, como digo, hasta un cambio de clima, o sea, tú dices, ¿cómo? Pero pues, está descrito y sí se ha visto. Es decir, no estamos locas y locos, sí sucede en la vida real, no son pretextos, pero aquí lo más importante es acudir con los expertos, con los especialistas, porque no podemos dimensionar qué tan grave es o hasta dónde me puede llevar, ¿no? Ahorita mencionaba la palabra fisiopatología, no sé si nos pueda explicar un poco qué sucede dentro de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, de ese mismo dolor. ¿Se pierden neuronas? ¿Estoy mal? No se pierden, pero se pueden perder y eventualmente hay una complicación, ¿no? Por ejemplo, en la migraña no se saben muy bien todavía en cuanto a todos los tipos de dolor de cabeza, pero se piensa que hay algo que se llama hay una disfunción neuronal, hay una
como una despolarización de las neuronas que se llama depresión cortical propagada, que se piensa que es el aura, y esa disfunción neuronal, como esa activación de las neuronas, ocasiona una activación del sistema trigémino vascular que desencadena una serie de cascadas de inflamación neurovascular que se llama, y todos esos péptidos inflamatorios ocasionan que haya dolor. Curiosamente el dolor, el cerebro no hay dolor en el cerebro porque no tiene receptores del dolor, pero lo que duele es todo lo que cubre el cerebro, las meninges, las arterias, las venas, los nervios que salen del cerebro, eso es lo que realmente duele. Obviamente en el cerebro tenemos la percepción del dolor, ¿no? Pero lo que voy es que las estructuras dolorosas son esas. Y en cuanto a la cefalea de tipo tensional, por ejemplo, ahí se cree que hay una hipersensibilidad de los receptores periféricos y centrales del dolor. Y ya en los dolores más raros, como los que comentábamos ahorita, como la cefalea clúster o en racimo se le llama también, mucha gente la podrá reconocer, que esa cefalea, ese dolor de cabeza es muy típico porque te pega por temporadas a los hombres, casi exclusivamente a los hombres, que es el que te digo que es muy, muy fuerte y tiene cambios autonómicos de ese lado de la cara y pasa por temporadas en racimos y luego se desaparece y luego le vuelve a los otro año otra vez. Entonces, bien característico, pero les pega en la calidad de vida durísimo. Y ese dolor se cree que hay una estimulación ahí del hipotálamo que activa también ciertas vías trigeminales ahí. Entonces, hay unas vías del dolor ahí y es importante conocer estas vías porque los tratamientos, al final de cuentas, van actuando en diferentes niveles, ¿no? O sea, un paracetamol que sí puede servir para un dolor, a lo mejor no actúa específicamente en estas vías y tenemos tratamientos específicos de migraña que pueden ser más efectivos en algunos pacientes, ¿no? Y por eso el ibuprofeno también reduce el dolor, por ser un antiinflamatorio. Sí, el ibuprofeno es un AINES, es un antiinflamatorio no esteroideo y sirve para dolor definitivamente, al igual que el naproxeno, diclofenaco, nimesulide, todos esos ketorolaco, entran en el mismo grupo de fármacos, pero sí sirven para dolor. Solamente que a veces hay gente que no le sirven. Claro. Y ahora, doctor, vámonos a la solución, a la esperanza. Aquellas personas que presentan estos dolores de cabeza, pues hay tratamientos sugeridos, desde a lo mejor un medicamento, pero también ciertos, como quien dice, aparatos que me pueden ayudar como complemento y tratamiento parte de, ¿no? ¿Cuáles son aquellos tratamientos que se pueden utilizar? Pues mira, depende de la causa del tipo de dolor, ¿no? Pero en migraña tenemos, siempre les digo a los pacientes, hay dos aristas del tratamiento. Una es el manejo del dolor en agudo. O sea, tú llegas ahorita con dolor, pues te tenemos que dar algo para quitar el dolor en agudo. Ahí funciona pues, cualquier analgésico, como el paracetamol, puede funcionar ahí como una especie de escalerita, vamos a decir, o escalonamiento, donde tenemos ahí a los AINES, los que mencionamos ahorita, pero también hay medicamentos específicos para quitar el dolor en agudo, como los triptanos, que son medicamentos que seguramente la gente con migraña va a reconocer como el solmitriptano, el eletriptán, sumatriptán, que son medicamentos a lo mejor no tan conocidos para la población general, pero que son específicos de migraña. Y hay otros incluso más nuevos que actúan en algo que se llama péptido relacionado con el gel de la calcitonina, que son medicamentos que sirven también para migraña, pero ya específicamente en las vías de migraña, en las vías del dolor o en la inflamación que se produce en la migraña. Pero también, al ratito vamos a comentar un poquito más también, la estimulación magnética transcraneal sirve para el dolor en agudo. Y la otra arista del tratamiento que es muy importante y creo que a veces puede ser la más importante es la prevención del dolor. Si tú tienes migraña o cefalea de tipo tensional y te duele la cabeza 2, 3, 4, dependiendo, ¿no? Cada quien, hasta hay gente que le duele la cabeza todos los días. Ahí no podemos estar dando analgésicos todos los días para quitar el dolor. Tenemos que dar medicamentos preventivos del dolor. Y ahí podemos dar antidepresivos, antiepilépticos, antihipertensivos incluso, o algunos de estos medicamentos nuevos también inyectados, subcutáneos, o a veces hasta podemos ponerle toxina botulínica a las personas para prevenir dolor. La misma toxina que se usa para las arrugas, el Botox, la marca más Ahí lo van a agarrar como pretexto, doctora. Sí, necesito Botox. A veces se les pone Botox para eso y le pones para lo demás, ¿no?
Y también la estimulación magnética transcraneal, de hecho, sirve para prevenir migraña. Entonces, tenemos muchos tipos de tratamiento, pero depende de cada paciente, porque hay cuestiones, los factores de riesgo que tú tengas. O sea, no es lo mismo si tú tienes historia de un infarto cerebral o problemas en el corazón, no te puedo dar ciertos medicamentos. Entonces, hay muchos tratamientos, pero pues sí, ahí sí lo tenemos que individualizar. Pero hay muchas nuevas opciones para tratar a los pacientes tanto con migraña como cefalea de tipo tensional o incluso la cefalea clúster con oxígeno se quita. O sea, tú le pones oxígeno al paciente y ¡pum! Desde un dolor súper intenso lo bajas. Entonces, pero volvemos al punto, tienes que hacer un buen diagnóstico porque esos pobres pacientes con clúster ahí andan batallando toda la vida hasta que alguien se les ocurre enviarlo con algún neurólogo, porque no es un dolor de cabeza tan común, vamos a decir, pero sí es demasiado incapacitante para las personas. Entonces, hay muchas opciones, la verdad. O sea, ahorita no estamos para andar sufriendo dolor gratis. Ya hay muchísimas maneras de poder mejorarlo, o no la palabra mejorarlo, reducirlo, y así de esta manera tener una calidad de vida. Mencionaba desde medicamentos, desde la estimulación, y ni se diga que la prevención, ¿no? Ahorita más adelante vamos a ver un video en donde usted nos explica un poquito acerca de este aparato estimulador que puede funcionar para este tipo de dolores de cabeza, específicamente para la migraña, y está aprobado por la FDA, ¿verdad? Sí, está aprobado por la FDA para migraña y para otras cosas que ahorita comentamos, pero es una terapia no farmacológica que puede ayudar, sobre todo para pacientes que no han mejorado con otro tipo de terapias. Se puede usar como preventivo o para el manejo del dolor en agudo, pero eso sí es un poquito más difícil, ¿no? Porque pues, cuando tú tienes dolor, pues difícilmente vas a tener acceso a esto. Aunque en Estados Unidos ya se están haciendo hay unos dispositivos que puedes usar de estimulación magnética que puedes llevar a tu casa, vamos a decir, pero sí es una terapia nueva y es muy interesante. ¿Y se utiliza como complemento o puede ser en conjunto con medicamento, dependiendo del paciente? Normalmente se usa se puede usar sola, pero también la podemos usar como un complemento. Como mencionaba ahorita, los medicamentos para prevenir, es muy importante que la gente sepa, porque luego le das tú un medicamento, por ejemplo, un medicamento que usamos mucho es la amitriptilina, es un antidepresivo tricíclico, un antidepresivo muy viejito que ya casi no se usa como antidepresivo, pero es uno de los mejores medicamentos para cefalea de tipo tensional, por ejemplo. Entonces, todos esos medicamentos se le dan a la gente por un tiempo, porque esos medicamentos empiezan a modular el dolor a nivel central, y eso hace que la gente empiece a tomar esos medicamentos, amitriptilina, propranolol, hay antiepilépticos también. Y repito, no porque la gente tenga epilepsia, depresión o hipertensión, sino porque modulan el dolor, y con el tiempo esa gente dice, ya no tengo dolor. O sea, a veces lo erradicas el dolor. Igual esa es la función en este caso, de la estimulación magnética transcraneal. Se puede usar como preventivo, se dan sesiones y previenes que pase el dolor, que ocurra el dolor. Se puede dar solo o se puede dar en combinación con medicamentos. Igual cuando aplicamos toxina botulínica, por ejemplo, para migrañas crónicas, se da sola, pero también se puede usar como complemento. Entonces, es ir buscando con cada paciente, ¿no? el mejor medicamento y las comorbilidades. Por ejemplo, si tú tienes ansiedad, pues a lo mejor te puedo dar la amitriptilina y te va a ayudar. O si tienes problemas de insomnio, que está muy relacionado con esta cascada de dolor, te doy amitriptilina y te ayudo a dormir y te mejoro el sueño y mejoro tus migrañas o tu cefalea de tipo tensional. O si tú tienes, por ejemplo, epilepsia y migraña, pues te puedo dar la topiramato, por decir algo, o valproato, que son antiepilépticos. Entonces, es individualizar en cada paciente para obtener el mejor resultado. De acuerdo, ¿cómo aprendo yo por acá? De verdad. Es momento de irnos a nuestra siguiente pausa, pero más adelante estaremos viendo este video de manera, pues ahora sí, un poquito más detallada de cómo se realizan este tipo de tratamientos y además hasta dónde puede llevarme en caso de que yo no acuda con un especialista un dolor de cabeza. Pero eso más adelante, regresando de corte. Te recuerdo que ya estamos recibiendo todas tus preguntas, dudas, inquietudes al WhatsApp que aparecerá durante toda la emisión del programa para que el doctor te la esté resolviendo y de esta manera puedas acudir con los mejores especialistas de todo Sonora por acá en tu consultorio. Está aquí. Nos vamos a una pausa y continuamos con más. Axón,
Clínica de Neurología y Neurofisiología del Dr. Octavio Martínez. Continuamos. Axón, Clínica de Neurología y Neurofisiología del Dr. Octavio Martínez. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en tu consultorio. Está aquí platicando acerca de los dolores de cabeza, de migraña, los tratamientos y recomendaciones por parte de los especialistas. Y doctor, es momento ahora sí de que nos explique un poco acerca de cómo funciona este estimulador, que a lo mejor en muchas ocasiones le tenemos miedo, ¿no? Ah, caray, ¿cómo es que este aparato en mi cabeza y demás? Pero realmente está probado y tiene su función. Sí, la estimulación magnética transcraneal es, ya lo habíamos comentado en algún otro programa, es un tipo de terapia neurofisiológica en la cual se administra a través de un coilo, una bobina, una estimulación. Ahí, por ejemplo, está en el video. Para describir ahorita lo del video, estamos ahí colocando unos electrodos para calibrar el aparato. Calibrar la dosis más bien, porque cada persona, dependiendo de cada quien, pues la dosis es mayor o menor, ¿no? Entonces con eso le ponemos unos electrodos en la mano, en los músculos, porque yo voy a dar un estímulo en la cabeza y voy a ver cuánto viaja el estímulo, luego voy a provocar algo que sea un potencial evocado motor. Okay. Entonces, para, insisto, calibrar o buscar la dosis en cada persona. Es muy interesante porque ahora estos equipos, antes teníamos que ver el movimiento digamos, para calcular para ver si estamos en el punto motor, teníamos que estimular, ver que el movimiento de la mano y era más enfadoso. Y ahora con esta electromiografía de superficie, yo veo el registro sin que se mueva, sin que se tenga que mover la mano obligatoriamente. Eso es como una forma un poco más precisa y menos enfadosa de calibrar el equipo, ¿no? De buscar el punto motor y la dosis. Entonces, ¿la dosis hace referencia, perdón, doctor, a qué? Al porcentaje de estimulación que se va a dar. No es como tal un medicamento que le da, no, ok, perfecto. Sí, o sea, porque al final de cuentas lo que hace el estimulador es generar un campo magnético, un campo eléctrico que va a pasar adentro del cráneo sin dolor y vas a despolarizar neuronas, vas a mover neuronas y con eso haces una neuromodulación, se promueve plasticidad neuronal. Entonces, dependiendo del área del cerebro que esté afectada, podemos ir aplicando la estimulación. Entonces, por ejemplo, ahí en ese caso, ahí apenas estábamos, la primera sesión sí la tengo que dar. Yo para calcular el punto motor, ¿no? Ver el punto motor y a las siguientes partes de la terapia la da el técnico, dependiendo de la patología del paciente, ¿no? Entonces, ¿para qué funciona, para qué tipo de patologías funciona este tipo de estimulación? Actualmente la estimulación está aprobada por la FDA para migraña, para depresión, que es donde hay más estudios, trastorno obsesivo compulsivo y hasta para adicción al tabaco incluso. Y también se utiliza muchísimo con altos niveles de evidencia para dolor neuropático, gente por ejemplo que tenga herpes zóster por ejemplo y que no se haya podido controlar con otras cosas, nos ayuda muchísimo. Para EBCs, para infartos cerebrales, para que tenga un mejor pronóstico el paciente, desarrolle menos espasticidad. Y también lo hemos usado, como lo hemos mostrado en otros programas, para Parkinson, para depresión en Parkinson. ¿Alzheimer? Para Alzheimer tiene un nivel de evidencia C que es posiblemente efectivo. Ahí el nivel de evidencia es más bajo. Se puede llegar a utilizar, pero el nivel de evidencia es más bajo. Para fibromialgia. Entonces, para diferentes patologías, y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados, los pacientes han estado, la mayoría nos ha ido bastante bien, y es una técnica pues que ya tiene, desde el 85 se empezó a describir, los primeros estimuladores comerciales empezaron a salir después del casi en los 2000 por ahí, entonces no es una técnica realmente nueva, pero claro que no es... aquí en México pues cada vez se está utilizando más, ¿no? Hay pocos, ¿no? Y dentro de sí, los realmente pocos, hay pocos estimuladores. Sí, hay pocos estimuladores, pero
pues esperemos que esto siga creciendo. Claro que sí, pues ahí está una opción para que ustedes mejoren pues todo este tipo de condiciones. Realmente hoy en día no se vale sufrir ya, y menos si está relacionado con esto que muchas veces nos incapacita para hacer cosas y actividades en nuestro día a día, ¿no? Realmente esto nos puede ayudar bastante bien, y qué mejor que de la mano de los expertos, de los especialistas, que también con el tratamiento convencional, un medicamento, pero que sea con un diagnóstico correcto y oportuno, pues de esta manera puede ahora sí que darle muchísima calidad de vida a las personas. Doctor, es momento de contestar las dudas por parte del público, pero antes me gustaría que nos pudiera compartir un poco más acerca del que nos mencionaba del dolor, pero que es solamente por aquí, porque no es un dolor que lo asocies con dolor de cabeza, sino es un dolor por acá, como unos pequeños shocks, ¿no? Sí, hay dolores faciales atípicos que se llaman o que se mueven, me comentaste, ¿no? Como la boca. La neuralgia del trigémino es un dolor donde no se sabe bien por qué pasa, pero el trigémino es el que da la sensibilidad de la cara, y la rama que va hacia la mandíbula o a veces acá al maxilar superior son las que haz de cuenta como que les da un choque, como si tuvieras un choque eléctrico súbito, o sea, se descarga como un rayo, y es un dolor que es fuerte por definición, o sea, no es un dolorcito leve, está en la cara. No es un dolor de cabeza como tal, o sea, no se debe confundir porque es un dolor que se encuentra en la cara a este nivel, generalmente a este lado o el otro, ¿no? Dependiendo obviamente de cada paciente. Y este tipo de neuralgias también tienen tratamientos muy específicos en los cuales si tú le das un analgésico convencional como un paracetamol, un naproxeno, difícilmente le va a servir, ¿no? Tenemos que dar generalmente medicamentos antineuríticos que modulan el dolor, que modulan los nervios, como pregabalina, carbamazepina, lamotrigina, otro tipo de medicamentos que ayudan muchísimo para ir previniendo el dolor, porque sí puede llegar a ser el peor dolor en la vida de una persona. Sí, y muchas veces hasta decimos, no, es que no podemos dimensionar hasta dónde le duele, ¿no? Y de esta manera, pues ahora sí que puede ser. Sí, pueden, incluso hay gente que cree que está psiquiátrica, o su familia dice, oye, es que ya le revisaron los dientes, no tiene nada, ya le hicieron resonancia, le hicieron todo, pero es un dolor muy típico, ¿no? Y la característica y lo que nos da el diagnóstico es la semiología del cuadro, es decir, la descripción del dolor. ¿Y hasta dónde puede llegar, doctor, un dolor de cabeza que yo no recurra o no lo atienda a tiempo? ¿Un infarto? ¿Hasta dónde puede llegar un simple dolor de cabeza? Pues la migraña tiene complicaciones, puede dar infartos cerebrales, la migraña puede dar incluso crisis convulsivas, entonces sí puede llegar a tener consecuencias importantes y secuelas, porque al final de cuentas no dejan de ser cambios vasculares en el cerebro. Y otra cosa que creo que es súper importante es que la gente empieza a automedicarse y empiezan a desarrollar algo que se llama cefalea por abuso de analgésicos, que es cuando la gente ya empieza a tomar analgésicos casi a diario y el cerebro ya casi como que les empieza a pedir analgésicos, y esa toma de medicamentos como una aspirina a dosis altas o un naproxeno, repito, que son los más famosos, o el ibuprofeno, al final de cuentas dañan los riñones, dañan el estómago, los pacientes lo están con úlceras, el hígado es más aguantador, pero el paracetamol va más hacia el hígado. Entonces, no es una buena recomendación, porque al final de cuentas ya el cerebro como que se hace adicto, y después llegan pacientes con falla renal, por ejemplo, y pacientes jóvenes por alta ingesta de medicamentos. Esos medicamentos no están diseñados para tomarse todos los días. Diferente de los medicamentos preventivos que mencionamos ahorita, que sí están diseñados para tomarse todos los días porque para eso son. Y se dan por un tiempo y luego se quitan. No es como para dárselos toda la vida a la gente. Ya como que quitas el ciclo de dolor y luego ya lo retiras y ya solamente las analgésico en caso necesario. Y es que muchas veces también nos automedicamos y es ahí lo malo, ¿no? Porque no sabemos que sí, que no, hacia dónde van. Y justamente una de las preguntas, doctor, nos preguntan por acá si la sumatriptán es buena para el dolor de cabeza. Si es migraña, sí, es un triptano y es específico para migraña, sí sirve. O sea, sí lo utilizamos. Pero hay que tener sus cuidados porque, por ejemplo, en pacientes que tienen historia de problemas cardíacos, cardiopatía isquémica, hay que tener cuidado. Sí, o, no familiares, ¿no? Okay, o sea, personales. Pero como la migraña pues es un poquito más de gente joven, generalmente no hay problema.
pero lo menciono porque luego pues no falta la vecina que dice, tómate a mí me sirve, y luego le ocasionas otra cosa peor, ¿no? Entonces, pero sí es buen medicamento. Ok, excelente, pero sí es de migraña, ¿no? Porque no sabemos si también es sirven las clúster, en las cefaleas clúster de los hombres, que mencioné ahorita, que son dolores muy peculiares que ya mencionamos. Ahí también sirve, los triptanos pueden llegar a servir. Perfecto. También nos preguntan por acá, dice, buenas tardes, doctor, tengo 25 años y ya tengo 4 días con migraña. He tomado diclofenaco, incluso me inyectaron ketorolaco y de momento ha disminuido un poco más, no totalmente tratado. ¿Qué me recomienda hacer o tomar? El dolor es agudo, lado izquierdo, punzante, molestias de luz y ruido. Pues ahí sí parece una migraña, ¿no? O sea, las características que menciona, ahí podría tomar, si no hay alguna contraindicación, por ejemplo, este medicamento que mencionaron ahorita, el sumatriptán, el solmitriptán, pero hay unos no, también hay otros medicamentos, uno que se llama rimegepant, que son específicos de migraña, que digo, siempre es bueno conocer todo el caso, no puedo decir velo a tomar así nomás, pero serían opciones. Porque menciona que ketorolaco, diclofenaco, a lo mejor le quitan momentáneo, ¿no? Pero sí, no va por ahí. Es que ya incluso 4 días ya es un estado migrañoso, ya es una migraña mayor. Incluso ahí a veces podemos inyectar esteroides, dexametasona, inyectamos y les sirve. Entonces, pero ya estamos hablando de un dolor de cabeza un poquito más manoseado, por usar una expresión. Ok, también nos preguntan por acá, buenas tardes, yo sufro de migrañas con aura y hay días que amanezco con un oído sordo y con dolor de cabeza, ¿eso es normal? Pues no, digo, hay muchos fenómenos ahí sensitivos en la gente, no es algo común, pero digo, si lo asocia a la migraña pudiera estar ahí de alguna manera relacionado, ¿no? Sí es importante mencionar que las migrañas con aura son en cierta manera más peligrosas que las que no tienen aura. Y el aura, de hecho, no lo mencionamos, pero el aura la presentan el 25% de las personas con migraña. Y el aura más común es una aura visual que se llama teicopsia, que ves así como que empiezas a ver borroso. ¿No es el aura de acá? Sí, no. Okay. Que empiezas a ver como borrosito. Y por definición una aura dura de 5 a 60 minutos. Luego se quita y casi siempre ahí empieza la migraña. Casi siempre. Pero a veces sí se desarrolla ya empezado el dolor de cabeza. Hay auras sensitivas, hay auras del lenguaje también, que tú te dejas de hablar así, te quedas afásico, así, no puedes decir palabras, que son auras que ya llaman más la atención. Incluso ya hay la migraña hemipléjica, donde dejas de mover un lado del cuerpo. Esas ya tienden a ser cuestiones más familiares, ¿no? Y sí son mucho más raras, ¿no? Pero el aura visual es la más común. Y después el aura sensitiva, que se duerme una parte del cuerpo. Y precisamente en el aura, aprovechando, mencionándola, es donde más podemos incidir y donde podemos dar un medicamento. Le das al aura y ya evitas toda la, ahora sí que como decimos aquí en Sonora, toda la bronca después de eso. Como un efecto dominó, como una orquesta, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Y también nos preguntan, creo que ya lo habíamos comentado, buenas tardes, ¿un dolor de muela puede estar relacionado con dolor de cabeza? Gracias. Pues el dolor de muela estimula el nervio trigémino y es también un dolor incapacitante, ¿no? No es propiamente un dolor de cabeza, pero pues ahí sí hay que atenderlo porque pues es como la neuralgia del trigémino, ahora sí que algo súper incapacitante. Perfecto, pues ahí están las recomendaciones por parte de los expertos, de los especialistas y espero de verdad allá en casita lo consideren, actúen y vayan pues ahora sí que con los mejores. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya estamos en la etapa final de Tu Consultorio Está Aquí. Regresando, conoceremos las recomendaciones por parte del doctor Martínez Leiva, así que no te despegues. Axón, Clínica de Neurología y Neurofisiología del Dr. Octavio Martínez. Continuamos. Axón, Clínica de Neurología y Neurofisiología del Dr. Octavio Martínez. Regresamos. Doctor, antes de conocer sus recomendaciones ya finales, una pregunta más. Sí. Una última. Dicen, doctor, sufrí de migraña muy fuerte al punto de que me inyectaban para quitarme el dolor. Afortunadamente ya no. Lo único que me pasa ahora es que pierdo la noción de dónde estoy o digo unas cosas por otras o incluso volteo las frases y eso me asusta. ¿Me puede dar alguna recomendación o claro, si debo de ir con usted? Pues sí, yo creo que valdría la pena interrogarla más a fondo porque ahí pudiera ser una obra de lenguaje
O incluso hay diagnósticos diferenciales también, por ejemplo las crisis epilépticas pueden dar cosas súbitas así y digo, no es para asustar, ¿no?, a la persona, simplemente yo creo que vale más interrogar un poquito más a fondo porque ya se sale de lo más habitual, vamos a decir. Y también es importante mencionar que a veces hay auras sin migraña, o sea, tú puedes tener una aura o una aura prolongada de horas y no tener el dolor de cabeza. Es más raro, pero bueno, existe, ¿no? Y es bueno mencionarlo. Perfecto, pues para que acuda con los expertos. Y ahora sí, recomendaciones finales. Se nos pasó rapidísimo el programa. Sí. Pues yo creo que es importante que la gente no abuse de los analgésicos. Yo creo que es lo que más puedo recomendar porque tienen sus efectos, bueno, depende del analgésico, ¿no? Pero en riñón, corazón o estómago. Cuando hay un dolor crónico, acudir porque hay medicamentos que te pueden cambiar la historia y que podemos administrar, y medicamentos sencillos y que te cambian la historia y la calidad de vida, ¿no? Y pues siempre un dolor de cabeza nuevo, fuerte, que se acompañe de algo no habitual, no hay que dejarlo pasar porque puede ser algo pues grave, ¿no? Como repito, ahorita dimos de alta a una paciente con una meningitis, la señora nomás dolor de cabeza y fiebre, y ya cuando dijimos que le íbamos a funcionar como que estaba sorprendida, así, ¿por qué, doctor? Pues es que no tienes un foco infeccioso y era una meningitis. Entonces, no es para asustar, simplemente todo lo que salga de lo habitual vale más la pena acudir con algún médico, su médico general, familiar, internista o el neurólogo para que los atienda. Excelente, pues ahí están las recomendaciones por parte de los expertos. Y ahora sí, ¿dónde lo pueden encontrar? Nos encontramos en la Torre Médica Cima, en la planta baja, la Clínica Axón. Los teléfonos son 6622-1334-17, 6621-57-1483 y en nuestras redes sociales como Dr. Octavio Martínez Leiva, en tanto Facebook como Instagram. Excelente, pues a seguir al doctor para que usted conozca más acerca de él. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ti. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Ya me comentaron que estamos recibiendo muchísimas llamadas. Gracias por comunicarse por acá con nosotros, pero también les recomiendo que si usted quiere, ahora sí que acudir con los expertos especialistas. En pantalla aparece pues su domicilio, donde lo pueden encontrar, sus contactos, para que de esta manera pueda tener ahora sí que el enlace directo con los médicos, ya que el WhatsApp que aparece en pantalla es de acá de producción. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es momento ya de despedirnos, pero ya lo saben, no sin antes agradecer a Coco Boutique por mi vestimenta del día de hoy. Ellos cuentan con 2 sucursales, Boulevard Navarrete y Boulevard Colosio, para que vaya y los visite. Y también gracias a Marine Puebla por el color, cuidado y tratamiento de mi cabello. Ahí en pantalla se muestran sus redes sociales y contactos para que también vaya con las expertas en imagen. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, ya lo sabe, la salud es la prevención y la prevención es la salud, así que hay que poner nuestra salud como prioridad y acudir con los mejores especialistas, como lo es el doctor Octavio Martínez Leiva por acá con nosotros, platicándonos acerca de los dolores de cabeza. Y es que es algo que de verdad nosotros consideramos muchísimo en el día a día, pero no lo tomamos en cuenta al grado de que nos lo dejamos y ahora sí que no sabemos hasta dónde puede llegar. Así que hoy en día hay solución, hay tratamientos convencionales, tratamientos también como la estimulación para que usted vaya con ellos y de esta manera tenga una calidad de vida. Nuevamente, muchísimas gracias y yo te veo todos los lunes, miércoles y viernes de 1 a 2 de la tarde en tu consultorio. Está aquí. Cuídense mucho. Axón, Clínica de Neurología y Neurofisiología del Dr. Octavio Martínez, presentó